Bienvenidos a mi podcast Crianza en Marcha, un podcast dedicado a difundir información para padres. Bienvenida, Pili. Hoy voy a presentar a la psicóloga Pilar Moreno Llamas para el tercer episodio del podcast Crianza en Marcha. Pili es mamá de 3, de 2, 4 y 5 años. Ella es psicóloga egresada de la Universidad Iberoamericana y con estudios en terapia narrativa, que ahorita nos va a platicar un poquito más de ese tipo de terapia. Y el tema de hoy va a ser el tema de los toddlers. Intentamos buscar el nombre igual en español, pero no encontramos un nombre que fuera como exacto, como exacto el nombre en inglés. Entonces nos quedamos con toddler. Hola, Pili, bienvenida. Hola, Nicole, muchas gracias por invitarme. Y buscando un poco qué significa toddler, lo que nos dimos cuenta es de que es cuando los bebés, que ya pasan a ser como toddler o infantes, empiezan como a caminar, y toddler es como tambalearse un poco. Entonces, ¿qué pasa con las mamás y los papás en ese momento que los toddlers están buscando ya su independencia, pero siguen siendo dependientes? Sí, siguen estando muy chiquitos, pero ya no son bebés, ¿no? Ya son personas con totalmente autonomía según ellos, ¿no? Y voluntad. Creo que eso es algo característico de esa etapa, ¿no? Como a los 2 años empiezan a querer imponer su voluntad, ¿no? Hacer lo que ellos quieren. Están con el no todo el tiempo, ¿no? O sí. Por ejemplo, mi hija de 2 años, que justo está en esa etapa, le preguntas algo, le pides algo y sale corriendo, ¿no? Y va diciendo no, y corre para todos lados. Entonces es como una etapa muy divertida, ¿no? Llena de cosas simpáticas, pero también como papás a veces retadora. Sí, exactamente, como que es que como papás todo el tiempo tenemos que darnos cuenta que hay cambios, ¿no? De que antes tú decidías que ahorita le cambias el pañal, obviamente llora y esa es su manera de decirlo, pero ya lo llevas a dormir y ahorita no es llevarlo, porque como dices, ya hay voluntad, entonces es explicarle, porque aunque todavía no hay mucho lenguaje, entienden esta conexión de que le estás explicando que ya es un individuo, siempre fue, pero ellos ya hubo esta separación, ¿no? De individuos y pues es ser muy empático y buscar herramientas. Exacto, buscar herramientas y estrategias, porque aparte lo que te funciona con uno no siempre te funciona con otro. O a veces lo que te funciona un día no funciona el otro día, ¿no? Con los toddlers creo que esa parte también buscan mucho novedad, ¿no? Cosas diferentes, todo eso les llama la atención. Y eso a veces puede ser una muy buena estrategia, pero volvemos al punto, como papás puede ser muy cansado, muy agotador, ¿no? De ya le presenté la siesta con la mamila, con la luz, con el búho, con ruido blanco, con cobija, sin cobija, ¿no? Y pues no quiere, ¿no? ¿Y qué se Entonces, hace? sí, es algo como también de paciencia y como papás, algo que, que estaba yo pensando es como, pues también es esta etapa del berrinche, ¿no? Entonces es cómo manejo el berrinche y a veces como papás hasta podemos llegar a, a levantar la voz o a enojarnos y como adultos estamos haciendo un berrinche. Entonces, ¿cómo queremos que nuestros hijos aprendan a controlar el berrinche si nosotros no lo estamos haciendo? Entonces, para esto luego también están estas estrategias de tiempo fuera, pero también para el adulto, porque se ha enfocado que tiempo fuera o tiempo dentro para el niño. Pero también como papás es aprender estrategias para regularnos, para enseñar eso, porque ellos aprenden por imitación bastante. Exacto. Y no sé, Nicole, si te has dado cuenta un poco que ahorita creo que todo el mundo busca información en las redes sociales, ¿no? Y entonces es como, ¿qué hacer durante un berrinche? Acompaña a tu hijo, ¿no? Que se sienta acompañado durante el momento en que expresa la emoción. Y me parece padrísimo, me parece increíble, pero después pienso, ¿cómo va a acompañar a la de 2 años mientras la de 4 tiene que hacer tarea y el de 6 quiere que juegue con él? Y además yo tengo que ir al baño y me tengo que preocupar por el trabajo y también quiero, ¿no? Entonces yo sí creo esta parte que dices de tener diferentes estrategias, ¿no? Y el tiempo fuera como adulto es súper importante, ¿no? A veces hasta preferible, ¿no? Tu hijo está haciendo un berrinche, mejor retírate tú tantito, respira profundo, asegúrate que no esté haciendo un berrinche en el cambiador, por ejemplo, ¿no? Lo bajas al piso, de ahí no pasa nada.
sepárate tantito, respira profundo y luego regresa a ser la persona que quieres ser con tu hijo, ¿no? Exactamente. Y también esta parte, como yo estuve pensando igual en muchas estrategias para platicar, y otra estrategia es como que, sí, yo me he dado cuenta que es esta lucha interna y externa entre independencia y dependencia, y cómo les funciona mucho tal vez a los niños tener muebles y juguetes y todo a su medida, para que entonces hay seguridad porque están a su medida, ellos se sienten independientes, nosotros estamos tranquilos, entonces toda esta teoría y práctica de que esté a su medida, que puede llegar a funcionar. Exacto, y a su alcance y que sean cosas que también les propongan a ellos, a veces les proporcionen, perdón, confort, ¿no? O sea, a mis hijos les gustan mucho los peluches, ¿no? Y entonces, aunque solamente el grande tiene uno, así que es como su objeto preferido, pero las otras cuando se sienten tristes o así, pues sí, agarran uno, lo abrazan. Entonces, en mi casa, por ejemplo, hay muchos peluches a nivel de la cama, ¿no? O a veces, pues, acomodados, sentaditos abajito de la cama, ¿no? Y eso les da, este, como el tener este lugar acogedor a donde pueden llegar en un momento que tienen una emoción muy grande, ¿no? Por contarte un ejemplo de algo que me pasó justo el domingo, estábamos jugando, ¿no? Pues mis hijos tienen 5, 4 y 2 años. Estaban jugando los grandes, como armar legos, y tenemos los legos chiquitos y los duplos, los grandes. Entonces saqué los duplos para la de 2 años porque obviamente se come los chiquitos, ¿no? Y entonces estaba jugando y justo quiso agarrar uno de los legos que aparte tenía su hermano en la mano, ¿no? Entonces pues eso no se vale quitar. Entonces no puedes esto. Y entonces se puso a llorar muchísimo y a gritar. La quise abrazar, no quiso. Seguía llorando y gritando y entonces le dije, ¿tienes muchas ganas de gritar? Y contestó sí, y le dije, vete a gritar a tu cuarto, ¿no? Y entonces se va al cuarto, cierra la puerta y deja de gritar. A los minutos entro y nada más abro la puerta y empieza a gritar y a llorar otra vez, ¿no? Entonces le pregunté, ¿quieres seguir gritando? Sí. Entonces ya le dejé a ella, cuando ya no quieras gritar, sales. Inmediatamente después de que cerré la puerta dejó de gritar, ¿no? Escuchaba yo que jugaba un ratito en su cuarto y después salió a seguir conviviendo, ¿no? Entonces también hay como esta parte en donde yo creo que, no sé, voy a interpretar que se sintió ella como muy rechazada de que no la dejamos jugar con los juguetes que tenían los grandes, ¿no? Pero pues bueno, desde que el juguete de su hermano, no se vale que se lo quite, ¿no? Y después también que tenga este momento de tener su emoción, ¿no? Pero repetimos, era domingo, yo estaba muy relajada, muy calmada en casa, no tenía que preocuparme por nada y no siempre puedo responder así también como mamá, aunque siempre quiero ser esa mamá que le permite que grite en su cuarto mientras los demás estamos en otra actividad, pues a veces es difícil como mamás también, Sí, ¿no? y creo que también reconocer esto, que a veces son etapas difíciles, diferentes, como mamás nos sentimos más cómodas en una etapa que en otra, como papás también. Entonces, reconocerlo y poder observarse, porque como decíamos, a veces decimos, sí, es que el niño está celoso o el niño está pasando por esta etapa o el niño tuvo un mal día, pero siempre somos dos en la relación o tres con los niños o más. Entonces, también ver qué le estamos reflejando nosotros y ver qué está pasando con ellos, ir desarrollando, que ya lo traen, la empatía, pero irlo como alimentando y desarrollando, porque tú también lo que estás diciendo es muy cierto, el domingo estoy más tranquila, pero el lunes no tanto, y sí poderle decir, y puede ser que entienda, decirle, hoy estoy ocupada, tengo esto, te quiero dar tu espacio, vamos a ver, y a veces pensamos que no entienden, pero entienden perfectamente. Y también como ir poniendo las expectativas, ¿no? O sea, si esto me hubiera sucedido el lunes en la mañana antes de tenerlos que dejar a los 3 en el kinder, ¿no? O sea, si hubiera sido más como, Amaya, esto es de tu hermano, no lo puedes agarrar, ¿no? Más firme, tal vez, menos permisiva y también más apurada. Necesito sacarlos de la casa a cierta hora. En el kinder yo no puedo llegar y decir, es que, ¿qué crees? Tuvo un berrinche y entonces la dejé gritar todo el tiempo que necesito en su cuarto, ¿no? Eso también es una realidad. Y como dices tú, explicarles las cosas, ¿no? Muchas veces entienden, ¿no? Y ahora, tal vez también a veces como papás sentimos la necesidad de parar el llanto, ¿no? O sea, está llorando mi hijo y cualquier otra persona. También como adultos ves a una amiga llorando y tal vez, amiga, no llores, ¿qué necesitas? ¿No? Y
algo que creo que nos funciona también muchas veces pensar es como, bueno, se vale permitir que llore, se vale permitir la expresión, ¿no? Y si se puede que se vayan a su cuarto y abracen a su peluchito perfecto, pero si llorando se tiene que estar cambiando porque tiene que ir a la escuela, pues que se cambie llorando, ¿no? No pasa nada. Y entonces decir, ok, mijito, la estás pasando muy mal ahorita, tienes ganas de llorar. Mientras lloras, te tienes que cambiar. Y mientras lloras, tienes que bajar a desayunar. Y mientras lloras, tenemos que ir hacia el colegio, porque es importante que llegues, porque tú necesitas la estructura, porque veas a tus amigos, para que juegues, para que aprendas, ¿no? Y llora. Y claro, y como poner sobre la mesa que se aceptan todas las emociones, o sea, en este caso fue tristeza, frustración, enojo, nada más ver cómo, porque pues te puedes enojar y puedes irle a pegar a tu hermano, eso no se va a aceptar, pero sí se acepta que te enojes y le pegues a tu cojín. Entonces, porque a veces crecemos con la idea que no me puedo enojar, no se vale, no se acepta, pero el enojo está o la tristeza. Entonces, pues yo creo que a los toddlers y a los adultos también nos funciona saber que sí se aceptan estas emociones de las que estamos hablando, nada más ver cómo las expresamos. Exacto. Y algo que tal vez también, empezando por nosotros, en el caso del enojo, por ejemplo, ¿por qué nos estamos enojando, no? ¿Por qué me enoja cuando mi hijo hace un berrinche, no? Entonces, tal vez si estoy muy sincera conmigo es porque cuando mi hijo está emberrinchado, yo juzgo mi propia maternidad, ¿no? Híjole, si fuera una mejor mamá o si lo entendiera mejor, o si no tuviera que trabajar, o si tuviera una casa más grande, o si estuviera más tiempo con ellos, y entonces él no haría berrinches, ¿no? Y es como poder separar que tu hijo va a sentir emociones ahorita, a los 4, 2, 5 años, y siempre, ¿no? Y no necesariamente son un reflejo de tu persona y de tu rol en su vida, ¿no? A veces sí nos equivocamos y sí generamos emociones en nuestros hijos, y a veces hacemos cosas positivas y generamos emociones en nuestros hijos, ¿no? Pero entender, entonces si yo identifico, claro, mi hijo está haciendo un berrinche y esto me hace juzgarme a mí como mamá, ¿no? Pero no tiene nada que ver, le voy a permitir su emoción y me voy a permitir la mía. Me voy a permitir mi, tal vez, emoción de inseguridad, de, híjole, no sé si lo estoy haciendo bien, ¿no? Y ahorita siempre se dice, nadie te enseña a ser mamá. Y ahorita hay muchos cursos, hay muchas clases, hay muchos talleres, hay muchos diplomados y que está padrísimo, me parece increíble que haya tanta información, pero a veces con tanta información también viene como esta línea del deber ser, ¿no? Paternidad responsable, paternidad y maternidad responsable. Debe ser 1, 2, 3, 4 cosas, ¿no? Entonces, que no estoy diciendo que está mal o estoy en contra de eso, pero también tener a veces mucho cuidado con que no existen recetas. No hay esto le queda a todos los niños en todas las circunstancias o a todos los papás en todas las circunstancias. Exacto, este tema de las recetas me gusta mucho. Quería retomar, antes de hablar igual de las recetas, este tema de las emociones, del decir que no, todo lo que estamos hablando, también entender que es parte del desarrollo emocional para que lleguen a esta independencia real, a conocerse. Entonces también saber, oye, está diciendo que no, es maravilloso porque se está separando y es parte de su desarrollo y su crecimiento. ¿Cómo lo voy a acompañar? Y la otra parte de las recetas, sí, no hay recetas, porque a veces decimos, sí, ya puse el ruido blanco y lo que estabas mencionando y no funciona. Y lo único que en mi experiencia clínica y como mamá me he dado cuenta que no son exactos recetas, pero que funciona muy bien. Son dos cosas que me encantaría platiquemos. Una es el vínculo con nuestros hijos, con nuestros niños, como para darles esta seguridad y esta confianza en el mundo, ver la manera de crear este vínculo con fortaleza. Y la segunda es jugar. Creo que el juego libre es de las cosas que más me ha funcionado, que no tiene receta porque tampoco es juega así, pero jugar y dejar el teléfono al lado y enfocar la atención en jugar con nuestros niños, yo creo que esa es una receta perfecta que no tiene receta, que es como, Sí. como la receta de que le pongo tantita sal y tú vas viendo cómo, pero estos dos factores que me gustaría escuchar tu opinión del vínculo y el juego. Claro, y creo que justo, ¿no? El cómo nos estamos relacionando con nuestros hijos, cómo está siendo el vínculo,
Yo nos invito a todos a que reflexionemos, ¿no? O sea, ¿qué tipo de relación quiero tener con ellos ahorita y, como bien dices, a futuro, ¿no? O sea, si todas las emociones negativas o si cuando se equivocan nuestros hijos, pues la consecuencia es como muy grave, ¿no? Pero después decimos, no, quiero que si mi hijo ve algo grave en una fiesta cuando tenga 16 años me pueda venir a decir, es como, ¿por qué? ¿No? O sea, si ahorita que tiene 4 años y sacó la gel y pintó no sé, o pintó mis hijos ahorita tienen todas las paredes de mi casa con arte, ¿no? Entonces, si yo me pongo a hacer un escandalote enorme porque rayaron la pared, ¿cómo espero que cuando se equivoque en algo o vea algo que no le está gustando o que sienta que transgredió de alguna manera, cuando sea más grande, venga conmigo con la confianza, ¿no? Esa la tengo que ir construyendo ahorita, ¿no? Y enseñarles que todos nos equivocamos, ¿no? Y tal vez en esta parte del vínculo, creo yo muy importante a veces como adultos, reconocer nuestros errores enfrente de ellos, pedir perdón y reparar, ¿no? No somos perfectos, nos vamos a equivocar, ¿no? Y tal vez un día grité y mientras estaba gritando estoy diciendo yo misma como, este grito no viene al caso con lo que está pasando, ¿no? Y entonces, pero ¿cómo si voy a poner el límite? Porque entonces, ¿no? Y tengo que ser firme, pero tal vez después de un rato ya que respiré, regresar y decir, oye, mamá gritó demasiado ahorita que se te cayó el agua, ¿no? No estuvo bien, mamá tiene que también aprender a mantenerse calmada en estas situaciones, ¿no? Te prometo que lo voy a hacer mejor, te puedo dar un abrazo, ¿no? Y entonces le vas enseñando y modelando al niño, nos equivocamos, ¿no? No todo el tiempo tiene que ser perfecto. Yo como niño me equivoqué en tirar el agua o aventar el vaso y se cayó el agua, y mi mamá como adulto se equivocó en la manera en que reaccionó, ¿no? Y no pasa nada, no se rompe el vínculo, me sigue queriendo, seguimos juntos, lo limpiamos juntos, ¿no? Juntos hacemos un propósito de yo no vuelvo a aventar el vaso y mamá no vuelve a gritar, ¿no? Y tal vez en 3 meses sucede la misma situación otra vez, no pasa nada, ¿no? Repetimos. No sé cómo lo veas tú. Yo creo que en esta plática que estamos teniendo sobre los toddlers, un factor que estamos incluyéndonos a nosotros ahí, creo que eso ayuda bastante y eso, incluyéndonos como humanos que nos equivocamos, como humanos que tenemos emociones, expectativas en nuestros hijos. Claro. Entonces, creo que eso es parte de la receta. No hay recetas, pero parte de la receta es incluirnos y observarnos. Y para el vínculo, creo que es muy importante. Y cuidarnos también, ¿no? Un poco así como los cuidamos a ellos, ¿no? Y yo también digo, pensando en el bienestar de mis hijos, ellos van a aprender a cuidarse a ellos mismos viéndome cómo yo me cuido a mí, ¿no? Y igual, a ver, tal vez no todas las mamás se pueden tirar al piso y jugar un rato con los niños, pero que en tu momento, en tu contexto, ¿qué puedes hacer? ¿No? Sí. Que si, por ejemplo, en la pandemia para muchos fue, creo que una cosa como compleja, ¿no? Y como tú sabes, yo estaba en cama, ¿no? Entonces no me podía poner en el piso con los 2 que tenía en ese momento, pero leíamos muchos cuentos, armábamos rompecabezas como se podía, ¿no? Coloreábamos. Entonces, como encontrar formas en las que puedes participar de sus actividades, ¿no? Sí, como dices tú. lo que te sientas cómoda o lo que puedas en el momento, pero es esta conexión sin distractores. Exacto. Yo sí me he dado cuenta cuando estoy con el teléfono y mi hija me lo quita, lo avienta y le gusta esta atención plena. Entonces, creo que es muy importante, no importa si estás pintando, haciendo rompecabezas, no sé si ver la tele no creo que cuente, es más bien como que esta atención plena de conexión, de crear vínculo, lo que queramos, jugando con masita, pintando, cantando, bailando, pero esta conexión. Claro. Y fíjate que tal vez con un poquito más grandeza, a veces ver la tele sí, ¿no? Y involucrarte en lo que ellos ven y por qué les gusta, ¿no? O sea, yo sí creo que esa parte a veces ayuda mucho con el vínculo, ¿no? O sea, al final del día hablábamos de herramientas y a veces sí la tele es una herramienta, ¿no? Para terminar de cocinar el desayuno, ¿no? Sí. Cosas así. Y entonces, si ellos les pones una caricatura o lo que sea y después en algún momento te sientas con ellos y te involucras en por qué les gusta esto, ¿no? ¿Por qué les llama la atención? ¿Por qué quieren
ver esto y que te platiquen cuál es su personaje favorito, ¿no? Perfecto, entonces ahí como que están viendo la tele, pero creando conexión. Exacto. Involucrándote en lo que están viendo y ven el interés. Exacto, y te tienen ahí también, ¿no? Y yo creo que qué padre ha de ser que, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, a mis hijos octonautas, ¿no? Y en eso mi mamá me está hablando de mi octonauta favorito, ¿no? Y podemos tener una conversación con la tele o no sobre el oso polar o lo que sea, ¿no? Me parece excelente idea y herramienta. Y me gustaría, antes de terminar por hoy la plática, igual si tienes otro comentario acerca de esta etapa que son los toddlers, que sí tiene sus dificultades que hemos hablado, pero también tiene sus partes increíbles, que es como darse cuenta que ya no hacen todo lo que mamá dice, sino que dicen que no, que se dan cuenta que tienen independencia y la tienen un poco, o sea, con sus limitaciones, que pueden descubrir el mundo, que pueden inventar un juego, que empiezan a aprender palabras como esponjas, que empiezan a interesarse en los amigos, que todo eso es maravilloso y para las mamás y los papás es increíble ver cómo está creciendo nuestro hijo. Entonces, todo esto, obviamente que está toda esta parte que son retos y son nuevos y esta parte maravillosa pues, de los toddlers también. Ay, sí, yo creo que es magnífico como ya ir conociéndolos, ¿no? O sea, conociendo bien su personalidad, cómo van ellos mismos identificando gustos, placeres, ¿no? Preferencias, ¿no? Por ejemplo, empiezan a escoger su ropa a veces, ¿no? Y a mí me parece chistosísimo como mi hija, la de ahorita de 4, hasta la fecha a veces se viste, ¿no? Hoy se fue a la escuela con unos leggings que dice ella de rocas, porque tienen así como piedritas dibujadas, un vestido largo azul y una sudadera morada, ¿no? Y es como, bueno, ok, tal vez, ¿no? Pues estéticamente no es lo que más combina, ¿no? Pero qué padre que ella va imponiendo su creatividad y su personalidad, ¿no? En cómo elige verse, ¿no? Y cuando le pregunto, ¿y por qué te gusta usar pantalones abajo de los vestidos? Y me dice, porque me pongo el vestido porque me da calor, pero el pantalón para poderme subir a todos lados, ¿no? Es más cómodo. Ah, pues qué padre, ¿no? Y permitirles todas estas formas de expresión, ¿no? De expresarse ellos mismos y también irse conociendo, ¿no? Sí. Exactamente. ¿Y nos podrías platicar, Pili, un poquito de la terapia narrativa para cerrar este tema y cómo un poquito está permeado todo esto que estuvimos hablando de los toddlers con la terapia narrativa? Bueno, la terapia narrativa es lo que se llama terapia postmoderna constructivista y se enfoca mucho como en construir la historia de vida que quieres para ti, ¿no? Tu historia de vida, tu historia, quién eres tú y por qué eres así, cuáles son tus sueños y tus esperanzas y qué cosas puedes ir haciendo para, ¿no? Construir esta vida que quieres, ¿no? Y algo que me encanta mucho de la terapia narrativa es que no patologiza, ¿no? Entonces, por ejemplo, los problemas, la persona nunca es el problema es el problema. Entonces, tal vez en el caso de los toddlers, ¿no? Un toddler que hace muchos berrinches, ¿no? Nunca va a ser un niño berrinchudo, ¿no? Es como, ¿por qué está utilizando el berrinche como forma de expresión? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en su vida? Que los berrinches ahorita están abarcando mucho espacio en su tiempo, en su forma de expresarse, ¿no? Entonces creo que esto saca pues muchas cosas negativas de las personas como tal, ¿no? Y eso me gusta mucho y también creo que como mamá es muy liberador el decir, ¿no? Ay, mi hijo no es un problema porque ahorita está haciendo muchos berrinches. O al contrario, los niños que están muy apegados a papá y a mamá en este momento también, ¿no? Que a través de, entre más fuerte es el apego, más independencia puede ir teniendo y eso a veces nos cuesta trabajo entenderlo, ¿no? Y pues creo que es una manera de trabajar con las personas, ¿no? Que le da la agencia personal a quien viene a consulta, ¿no? Y pues yo soy privilegiada de acompañarlos en ese viaje. Increíble, qué increíble. Entonces, pues
podríamos seguir hablando muchísimo más de este tema de toddlers, pero ahora dejamos un poquito de información, tanto clínica como experiencia personal, y les quiero compartir el correo de Pili para dudas, para comentarios. Su correo es psicpilarmoreno@gmail.com, lo deletreo, PSIC pilarmoreno@gmail.com. Muchas gracias y que tengan bonito día. Gracias por invitarme, Nikki. Gracias por acompañarnos en este episodio.